si bien no escuchar consejos puede ser un buen consejo, también escuchar un buen consejo nos puede llevar lejos. En este momento puedes recordar, sonríe más y fluye, o bien prefiero llorar en mis cosas que por mis cosas. Es un tema que nos lleva a recordar anécdotas, experiencias, seres queridos, y para ello, hoy en Voces tengo el gusto, el privilegio de presentar a 5 artistas que nos comparten cuál ha sido el mejor consejo profesional que han recibido. Bienvenidos y muchas gracias. Hola, soy Diego Guzmán, pintor mexicano. Y respondiendo a la pregunta del maestro Juan Carlos del Valle, ¿cuál ha sido el mejor consejo profesional que te han dado a lo largo de tu vida? Bueno, pues en mi caso ocurrió hace muchísimos años. Yo desde muy pequeño ya tenía clarísimo que quería dedicarme a la pintura. Tenía el ejemplo en mi propia casa con mi madre. Y yo ya sabía que este iba a ser mi camino, ¿no? Y yo hacía un poquito oídos sordos a opiniones de familiares cercanos que se preocupaban y opinaban en que el hijo de familia fuera a convertirse en pintor algún día. Y bueno, pues fue pasando el tiempo. Muy joven tuve la suerte de que pintores muy importantes, ya muy consolidados, me dieran su amistad, como José Luis Cuevas, como Eliana Menacé, Ricardo Martínez, Lucinda Urrusti, Vicente Rojo, Mario Rangel, y bueno, ya mucho tiempo después, otros más como José Antonio Farrera, Rodrigo Pimentel, y yo veía ese lado del camino del arte, el de los artistas ya consolidados, de los artistas reconocidos, exitosos, y veía un poco como algo muy remoto en el tiempo, la época en que el artista se moría de hambre, ¿no? Porque no había un mercado como tal, porque no existía la promoción, casi no había coleccionismo, etcétera. Pero algún día, en algún momento, mi mamá me llamó y me dijo, bueno, siéntate, vamos a hablar. Y me dijo, Richard Wagner tuvo éxito ya después de los 50 años. Y fue un poco como un balde de agua fría que este compositor tan importante no hubiera tenido reconocimiento y dinero hasta ya una edad madura. Y fue en ese momento que mi mamá me aconsejó que estudiara algo relacionado también con el arte, pero que me permitiera tener un modo de vida seguro, sin preocupaciones, sin problemas, y decidí estudiar diseño gráfico, que pues me permitió tener un ingreso mensual seguro, no estarme preocupando tanto por vender o no vender un cuadro, ¿no? Yo a la fecha, cuando no vendo, pues no me preocupa mucho, me deprime un poquito tal vez, pero no me causa demasiada preocupación. Y fue esa decisión de estudiar diseño, gracias al consejo de mi mamá, que me permitió en los inicios, que no son fáciles, pues tener esa tranquilidad de tener un ingreso y de no malvender mi trabajo, que eso es muy importante, que un artista no malbarate su obra, ¿no? Poco a poco pues vas desarrollando estrategias de mercado, vas teniendo coleccionistas, gente que te busca, gente que compra tu obra. Y ahora, pues muchísimos años después, el diseño pues quedó en un segundo plano. Yo lo llevé mucho tiempo de manera paralela a la pintura, pero ahora el diseño se ha quedado en algo pues meramente placentero, ¿no? Cuando hay un proyecto al que me invitan y que me gusta, pues lo tomo y lo hago. Me he dedicado también a formar jóvenes diseñadores, que ha sido una parte muy, muy importante en mi vida, pero
manteniendo siempre en primer lugar a la pintura, ¿no? Eric Saucedo, artista visual. Básicamente trabajo con pintura, dibujo. He desarrollado una serie, un proyecto en donde la escena y los personajes crean un espacio, una metáfora, ¿no? Una serie de preguntas que dejan, digamos, un comentario abierto al espectador, ¿no? Entrando al tema de cuál ha sido el consejo, el mejor consejo profesional que he recibido, pues han sido varios, de varios artistas que admiro, de varios profesionales. Uno de ellos sin duda fue Francisco Castro Leñero. Con Paco en la clase de dibujo desarrollábamos muchos dibujos, muchos ejercicios en torno a la imagen, pero sobre todo en torno a la forma de pensar de manera individual con cada alumno. Uno de esos consejos definitivamente fue el de no pensar las cosas mucho, ¿no? No estar a la deriva de qué material vas a utilizar, qué formato, qué va a pensar el espectador incluso. Y con Paco era este consejo, esta idea era de no pienses mucho las cosas, mejor hazlas, ¿no? Llévalas a cabo, dibújalas. Esta idea en lugar de pensar, dibujar, pues prácticamente fue uno de los pilares para desarrollar mis proyectos artísticos de forma personal, ¿no? Sin duda alguna era una especie como de registro automático esa forma de pensar en el papel. Dibujar algo, cómo se iba a desarrollar la idea, qué elementos iba a tener, ¿no? Si iba a ser una instalación, qué va a haber arriba, qué va a haber abajo, cómo se va a completar, cómo va a ser esa composición. Y fue un consejo pues básico, ¿no? De ahí salieron proyectos de dibujo, de ahí salieron varios elementos para hacer una pintura, incluso para hacer una animación. Sin duda alguna fue un consejo que me dejó marcado y que sigo practicando incluso, ¿no? Esta idea de ver qué va a pasar en un cuadro, ver qué va a pasar en un dibujo, es prácticamente lanzarte a la libreta de apuntes y hacerlo, ¿no? Empezar a transformar el espacio, ver qué va a haber, ¿no? Dónde va a estar la luz, qué personajes van a estar. Sin duda alguna fue uno de los mejores consejos. El mejor consejo profesional que yo he recibido, lo recibí de un amigo, colega, un artista muy reconocido que tiene una gran trayectoria, es muy prolífico, muy sobresaliente. Y bueno, pues yo cultivé con una amistad con él desde bastante joven, saliendo prácticamente de la escuela. Y él había estado muy cerca de esa etapa primera de mi trabajo. Entonces, pues yo seguí trabajando, lo que hacía hasta entonces. Y pasada más o menos una década de esa serie, mi trabajo tuvo un cambio así abrupto, muy, muy fuerte. Un giro completo de 180 grados. Y ya de esta nueva serie, yo hice un conjunto de obras y después ya era tiempo de exponerlo. Entonces yo le invité a él a que viniera al estudio y viera esa obra y me dijera qué pensaba. Y conversamos mucho, extensamente, él me preguntó muchas cosas, me hizo muchos comentarios, yo también
me sirvió mucho porque yo le hablé mucho de ese trabajo y sustentarlo de uno, pues también sirve mucho para aclarar también. Y al final yo le pregunté a él que conocía ese trabajo anterior, qué pensaba si este trabajo valía la pena o no. Y él me dijo que en realidad si yo al final de esa etapa, de ese camino, de esa serie, yo lograba como ser fiel a esa idea, al proyecto, a lo que yo quería, que yo lo valorara. Y si yo llegaba al mismo punto, es que había valido la pena. Y eso fue la verdad fue algo bien padre, porque digo, más allá de el cambio que había implicado para mí pintar de otra manera, reinventar un poco mi oficio en la pintura, mis procesos, pues sí fue importante porque habían cambiado muchas cosas en la apariencia, pero esencialmente el trabajo era lo mismo, o sea, pretendía lo mismo. Y eso es algo que me quedé ya para siempre, ¿no? Esta idea de que en las series subsecuentes, siempre que cambia uno y evoluciona y son otros los intereses, en el fondo siempre pienso un poco en eso, ¿no? Si el trabajo sigue llegando no exactamente a las mismas imágenes, sino a los mismos lugares, a la meta que uno se propone, como ahí al lugar. Y me parece por eso un consejo muy bueno, porque a mí me dejó un parámetro más que solo para esa ocasión. Es algo que quedó conmigo como el parámetro de pensar, ¿es esta obra genuina? ¿Busca esto, satisface esa búsqueda que yo tengo? Y por eso lo considero el mejor consejo, porque es una pregunta, en realidad, siempre abierta y que siempre se mantiene sujeta a lo que uno quiera hacer o piense. Hola, buenas noches. Yo soy Jorge Alberto Otero. Agradezco la invitación a mi amigo Juan Carlos del Valle para hablar esta entrevista sobre cuál fue el mejor consejo profesional que yo he recibido. Entonces, bueno, voy a retroceder un poco los años. A los 21, 20 años más o menos, comencé mi carrera plástica. Entonces, para este entonces yo tenía a mi amigo maestro, José Luis Ramírez, que, pues bueno, fue la persona que me dio el mejor consejo que me pudo haber dado alguien, ¿no? Para esto voy a retroceder un poco. Él estaba haciendo una pintura muy importante para el Fonca. Con esta pintura, pues yo admiraba mucho, yo era un joven creador. Yo llegué, no podía pagar la renta, no tenía dinero así para comer, me salí de mi casa. Era un poco complicada la situación, ¿no? Pero recibí el mejor consejo de esta persona, que pues fue directamente de que me hizo la invitación a que no me desespere, ¿no? Y me dice, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Entonces yo recuerdo muy bien que me dijo, te voy a explicar lo que pasa con este proceso, ¿no? No vengas ahorita y me digas que no hay trabajo, que eres bueno, que no eres bueno, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 dibujos. Te voy a explicar qué es lo que pasa cuando tú tienes el dibujo número 60, el dibujo número 70. No es importante ni el dinero, ni tampoco la trayectoria política que puedas hacer o el pedo de desenvolverte, ¿no? Lo que es importante es la obra, y siento que es así como lo fundamental, ¿no? Creo que lo más importante es que trabajes de una manera constante, y te invito a que veas lo que va a pasar del dibujo número 1 al dibujo número 60, 70. Cuando tengas 60, 70 dibujos, regresa a mí y te voy a dar ahora sí otro tipo de consejos, ¿no? Pero creo que desde ahí comprendí
pues la importancia de dibujar, ¿no? De estar así sumergido en la obra, de estar totalmente empapado de esto, ¿no? Porque al final de cuentas creo que ni los contactos ni todo esto que creemos que es importante importa, ¿no? Siento que lo verdaderamente importante y poderoso pues es la obra en sí. Y es para mí el consejo así más valioso que pude haber recibido, ¿no? Sin más que decir por el momento, pues agradezco de nuevo la invitación para, para este proyecto de voces de mi amigo Juan Carlos del Valle. Y pues nada, buenas noches. Juan Carlos del Valle me ha hecho la invitación a su blog con este video bajo la pregunta de cuál ha sido el mejor consejo profesional que has recibido. Soy pintor de la ciudad de Durango. Agradezco mucho este espacio y la invitación de parte de Juan. Esa pregunta me parece algo interesante y difícil de responder a la vez, porque a lo largo de tu trayectoria que vas creando como artista, como pintor, como creador de contenido, entre otros, vas recibiendo consejos, también igual a su vez por amigos, por maestros, mentores, conocidos, gente a la que admiras, y pues ahora sí que te van construyendo justamente todas esas experiencias, vivencias, consejos y todo eso, pero se me hace difícil poder extraer a la vez uno solo, ya que pues recibes un montón, ¿no? En toda la experiencia que vas adquiriendo conforme vas avanzando y teniendo conocimiento del tema que ya sea que te interesa o todos los temas que te llegan a interesar para poder construirte como un profesionista. Entonces, se me hace difícil quedarme con uno, pero si pudiera elegir uno, el que más se me viene a la mente y que más quizás significativo ha sido, entre otros, yo creo que sería más bien una plática consejo, no sé cómo llamarle, pero sería que yo hablaba con mi maestro hace tiempo del tema de que la pintura o de vivir de la pintura era como una expresión, era como poder acercarte apenas a canalizar, a sacar un montón de ideas, a expresar ciertos sentimientos incluso, ¿no? Todo esto. Y en realidad me gustó mucho la forma de verlo, que es una necesidad en realidad. Para poder vivir de esto tienes que sentir la pintura, en nuestro caso, como una necesidad. ¿Por qué? Porque cuántas personas no conocemos que desisten tan fácil o a veces con cierta dificultad, pero terminan desistiendo, dejando el camino de poderse dedicar a esto, vivir de esto, y te das cuenta que si lo pudieron dejar es porque quizás no era para ellos, o sea, no era una necesidad, porque en cambio cuando lo sientes como una necesidad, ya sea que en momentos te llegan crisis existenciales, económica, creativa, entre otras, y yo creo que eso define mucho, que puedes igual pausarte, puedes dejarlo, puedes tratar de cambiarlo, lo que sea, a lo que te quieres dedicar, y sobre todo si se trata de un asunto artístico o creativo, y también terminas regresando a eso. ¿Por qué? Porque lo sentías como una necesidad. Entonces yo creo que esa es la palabra clave, justamente, necesidad. Cuando sientes que ya lo intentaste todo, que ya te pegaron algunas situaciones, cosas, etcétera, y yo creo que ahí es cuando te vas encaminando hacia tu verdadero trayecto, por así decirlo. ¿Por qué? Porque lo estás sintiendo como algo necesario, algo que ya si quieres dejarlo de alguna u otra manera, pero terminas regresando a ello, es porque te dice mucho, te dice que ahí deberías de estar, que si no lo puedes dejar es porque sí es para ti, y en cambio quienes lo pueden dejar con cierta facilidad o dificultad, pero que lo terminan dejando, es porque en realidad no lo sentían como una necesidad, y si no es una necesidad, ¿cómo van a poder dedicarse a ello? Entonces yo creo que ese consejo, plática, es de los que más me han servido para tratar de cimentarme bien, saber bien dónde estoy parado y hacia dónde puedo llegar a ir, ¿no? Ya sea un camino o sean varios, pero yo creo que eso sí me ayudó bastante a cimentarme algo. Ese consejo, plática, ya tiene tiempo, pero sí me ayudó bastante a poder dirigirme un poquito mejor en todos los sentidos, en pensamientos, incluso en el sentido económico. Y pues me siento muy agradecido con Juan por abrir este espacio, por contemplarme, y pues hasta la próxima. Nos vemos.